Bueno, voy a empezar con la autora Rosana Barragán. La autora básicamente va a analizar las leyes y constituciones que se inauguraron en el periodo republicano en Bolivia en el siglo XIX y va a tratar de identificar, al igual que este trabajo, cuáles han sido las rupturas y continuidades con el orden colonial expresadas en estas leyes y constituciones, ¿no? Eh, Partiendo de la idea de que las leyes no son solamente eh, accesorios superestructurales, sino que van a ser un campo constitutivo de este proyecto creador de la nación en Bolivia. Bueno, en este proceso se da una revisión de las leyes españolas basadas en la idea de que había que reformar las leyes de acuerdo a la Ilustración, y este proceso es emprendido por las élites bolivianas a fines de normativizar, categorizar a los grupos sociales, legitimar el ejercicio del poder del Estado y en estas constituciones y leyes se da una constante fundación de la República. Como señalé antes, este campo, el de las leyes, va a ser uno de los centrales en los cuales se va a expresar esta tensión entre la sociedad tradicional o del antiguo régimen, representada por los grupos subalternos, y la sociedad moderna, de la cual se creían representantes las élites criollas ilustradas. Entre estos dos grupos sociales, la autora va a identificar un abismo cultural que va a dar lugar a luchas sociales y relaciones de fuerza. En este contexto de creación de la nación, donde las élites van a emprender básicamente empresas pedagógicas o de educación de estos grupos subalternos, van a elaborar una historia del pasado de estas naciones y van a construir símbolos que representen a las naciones. Entonces, en esta revisión de leyes y reformas, las élites emprenden la modificación de los códigos civiles, penales, de las constituciones, intentando modernizarlas, volverlas claras y a fines de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. En esta definición de la ciudadanía es donde se presenta el conflicto, ya que, por ejemplo, en el Código Civil se da una extensión del castigo de la infamia, y la infamia equivalía a la pérdida de derechos civiles y políticos, lo cual quitaba la ciudadanía en la mayoría de los casos. Es decir, hay una reforma en el campo del Código Penal, pero se mantienen algunos lineamientos de la Constitución Española de 1822, lo cual refuerza las jerarquías coloniales, ya que hay una constante distinción entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Además, dentro de las constituciones y las leyes se expresan los principios que rigen a la sociedad, en este caso la ciudadanía, la infamia, la distinción entre mujeres públicas y mujeres respetables, la patria potestad y la legitimación de la violencia, entre otros ejes que van a estructurar la legislación y van a reforzar estas jerarquías coloniales. De modo que las leyes modernas, o que pretendían ser modernas por parte de las élites, solamente van a derivar en un proceso de reforzamiento de las jerarquías coloniales, y van a derivar en la integración subordinada de los indígenas al proyecto estatal, ya que si bien en la mayor parte de la legislación se trata de borrar la categoría indígena porque iría en contra de la igualdad de los ciudadanos, reaparecen en la práctica la distinción entre los indígenas y los criollos, y de hecho en legislación de menor alcance aparecen los indígenas mencionados, por ejemplo, para garantizar el pago del tributo. Sin embargo,
se elimina la categoría de indígena para toda aquella legislación colonial que podría traer algún tipo de beneficio para los indígenas, como la que les garantizaba el acceso a las propiedades comunales, por ejemplo. Todo este tipo de legislación es eliminada, mientras que cuando tienen que aparecer los indígenas como tributarios sí son señalados. Entonces se da un borramiento de la categoría indígenas en el plano de la legislación que abre a una distinción muy ambigua de las categorías sociales, lo cual va a derivar en una disputa constante por la categorización. Y al mismo tiempo los indígenas no son excluidos directamente, sino que son integrados de manera subordinada al proyecto estatal, ya que se los va conceptualizando de distintas formas en las leyes como una población intervenible que tenía que ser civilizada para poder acceder a la ciudadanía. Esto se va a ver muy claramente en el funcionamiento de los juzgados, que es otro de los aspectos que va a analizar la autora, donde, todo este campo de las leyes se va a materializar en la realidad y va a dar lugar a luchas y tensiones muy fuertes entre los grupos subalternos y las élites criollas. Ambos grupos van a desplegar estrategias para, las élites en principio, para deslegitimar todo aquel testimonio que podían llegar a dar los indígenas, acusándolos de dependencia económica o quitándoles crédito y veracidad a sus testimonios. Y los grupos subalternos van a desarrollar estrategias para contrarrestar estos efectos negativos que representaban las élites en los estereotipos y en cómo los caracterizaban esencialmente como inferiores. También van a desplegar otras estrategias de rechazo a estas identidades asignadas por las élites, o en algunos casos van a asumir esa figura de débiles o víctimas para no ser castigados por ciertas leyes. Y finalmente también van a recurrir a un doble discurso, asumiendo estas mismas distinciones hechas por las élites, por ejemplo, en cuanto a la credibilidad, y van a utilizar estos mismos argumentos para contrarrestar los efectos negativos de las representaciones elaboradas por los criollos. En estas pugnas y estas estrategias desplegadas, lo que está en juego es la redefinición de estas categorías sociales, ya que en la legislación habían sido borradas explícitamente, pero en el funcionamiento real tenían lugar fuertes distinciones entre los indígenas y los criollos. Por otro lado, voy a presentar el caso que aborda Tristan Plath, más anclado en lo local en Bolivia, en Porco, dentro de la provincia de Potosí, donde se va a dar un panorama complejo, ya que después de 1825, el mismo proceso del que está hablando Barragán, se va a dar una articulación muy compleja entre la nueva constitucionalidad y la legislación moderna y las prácticas y legitimidades previas ancladas en el orden colonial y las leyes de Indias. Entonces, en este contexto se van a rearticular y van a redefinirse distinciones y exclusiones entre blancos e indígenas que van a ser resignificadas. Lo que va a buscar observar Plath en el caso de Porco es a través de qué mecanismos se constituyó una especie de convivencia entre estos dos órdenes, ¿no?, que se ven acá en la imagen. Por ejemplo, la ciudadanía moderna, que empieza a figurar como el proyecto político de las élites en la República, y por otro lado, las prácticas indígenas y las legitimidades indígenas que tienen que ver con el tributo y las fiestas de los indios quechua-hablantes. Antes de pasar a Ecuador, algunos aspectos sobre el caso del tributo.
El tributo va a ser uno de los ejes centrales del análisis que realiza Platt, ya que el tributo va a ser el espacio donde los indígenas van a acceder a un cierto tipo de responsabilidad cívica. Se puede entender que el tributo era una prolongación del orden colonial y que por lo tanto los indígenas no eran ciudadanos, pero también Platt ofrece la siguiente visión, ya que el tributo tenía como figura central a los curacas o a los cobradores de impuestos que eran mayormente indígenas y que luego de la muerte de los cacicazgos naturales habían sido designados por voluntad de las comunidades. De modo que el cacique, el curaca, perdón, articulaba el orden de la comunidad con el naciente orden estatal y su figura era central para garantizar un vínculo entre estos dos espacios políticos. Las cobranzas de los tributos se llevaban a cabo mediante ceremonias y rituales muy complejos que desplegaban estos curacas y que estaban anclados en la reciprocidad. Los curacas buscaban a los indígenas tanto en sus lugares de residencia como en sus segundos lugares de residencia que estaban vinculados a las tierras de maíz, es decir, la mayoría de los indígenas residía en un espacio del altiplano, pero también viajaba y se desplegaba en el espacio para acceder a otros pisos ecológicos. Y bueno, los curacas en esta cobranza del tributo recorrían estas grandes distancias en busca de los indígenas y realizaban regalos o les pedían muy amablemente que tributaran. Los indígenas en este contexto tributaban de manera voluntaria en la mayoría de los casos y lo que se puede observar, según Platt, y ese es el aspecto interesante del pago del tributo, es que los indígenas en primer lugar legitimaban el lugar de los cobradores a través del pago, ya que efectuaban ese pago y al mismo tiempo legitimaban el lugar de los cobradores que habían sido elegidos por la propia comunidad. Entonces se puede ver cómo a través de estas prácticas indígenas ancladas en la reciprocidad se da un acceso a la ciudadanía por parte de los sectores indígenas, ya que asumen una responsabilidad cívica frente al Estado, que ahora es la República y no es el Estado colonial. Si bien el tributo está muy vinculado a estas prácticas anteriores. Entonces ahí se puede ver un vínculo complejo entre las continuidades y las rupturas en este tipo de prácticas con el advenimiento del orden colonial. La ciudadanía en este caso va a estar dada por esta participación de los indígenas en el marco de sus comunidades. No van a acceder como individuos aislados, sino en el marco de el consenso comunitario de designación de una figura que recaude el tributo y lo remita al Estado. En este análisis que realiza Platt, la figura del curaca es central en esta articulación entre dos lógicas diferentes, pero que van a dar lugar al surgimiento de una ciudadanía muy particular en Bolivia. Por otro lado, la ciudadanía, entendida desde las élites criollas, era más que nada una condición a la que iban a acceder los indígenas, modernizándose, es decir, básicamente dejando de lado algunas prácticas propias y educándose, ya que las élites bolivianas emprendieron un proceso de alfabetización muy fuerte luego de 1825, porque la mayoría de los indígenas era quechua hablante, en el caso de Porco, y la educación y la alfabetización era una vía hacia la ciudadanía. También fue un medio empleado por los indígenas, como el caso que analiza de algunos curacas que enviaban a sus hijos a las escuelas para poder alfabetizarse y acceder efectivamente a la ciudadanía. Por otra parte, en otros dos aspectos que señala
Platt, por ejemplo, la cultura